El nacimiento de los dioses y la creación del mundo. Antes de la luz, antes del tiempo, cuando el vacío lo devoraba todo, solo existía una fuerza suprema y eterna, Ometeotl, el dios dual, padre y madre del universo, principio y fin de todas las cosas. Desde su esencia infinita, surgieron los primeros grandes dioses, aquellos que forjarían el destino del cosmos con su poder. Del vientre inmaterial de Ometeotl nacieron dos entidades opuestas pero inseparables, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo del conocimiento, el viento y la vida, y Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la oscuridad, la guerra y el destino implacable. Con ellos, llegaron Tlaloc, señor de la lluvia y el trueno, y Chalchiuhtlicue, diosa de los lagos y los mares. 4 dioses poderosos, 4 voluntades enfrentadas, 4 fuerzas destinadas a forjar el mundo, pero también a destruirlo. El caos primordial y la forja del mundo. El universo era un vasto abismo de sombras, donde el tiempo aún no existía y el silencio lo cubría todo. Los dioses, recién nacidos, alzaron la mirada hacia el infinito vacío y supieron que debían darle forma al mundo. Nada existe todavía, dijo Quetzalcóatl, con su voz serena como el viento antes de la tormenta. Entonces destruiremos el vacío y forjaremos algo nuevo con nuestras propias manos, gruñó Tezcatlipoca, con la mirada ardiendo en desafío. Juntos, los dioses iniciaron la gran obra. Con sus fuerzas combinadas, tomaron el caos informe y lo moldearon, separando los cielos de la tierra. Las montañas emergieron como colosos indomables, los mares se abrieron como espejos oscuros, y los ríos comenzaron a fluir como venas de un cuerpo recién nacido. El mundo cobraba vida, pero algo faltaba. El sol inexistente, un mundo en penumbra. El nuevo mundo era hermoso y terrible, pero estaba sumido en la penumbra. No había sol, no había luz, no había calor. Las montañas proyectaban sombras eternas, las aguas dormían en la oscuridad, y el viento errante vagaba sin sentido. Sin un astro que iluminara el cielo, el mundo estaba incompleto, frío y silencioso como una tumba infinita. Este no es un mundo digno de los dioses ni de las criaturas que lo habitarán, sentenció Chalchiuhtlicue, contemplando las aguas oscuras con tristeza. Los dioses sabían que, sin un sol, el mundo jamás florecería. El fuego del día debía arder en lo alto, gobernar el firmamento y otorgar vida a la creación. Pero, ¿cómo forjar una estrella en el cielo? ¿Quién tendría el poder de convertirse en el sol? El primer conflicto, rivalidad entre dioses. Aquí, surgió la discordia. Tezcatlipoca, orgulloso y ambicioso, fue el primero en reclamar el título. Yo seré el sol. Mi fuego quemará con fuerza, y mi luz bañará el mundo con un resplandor implacable, declaró, con su mirada oscura llena de determinación. Quetzalcóatl lo miró fijamente. Su hermano era poderoso, pero también cruel. No podemos permitir que seas el único en regir el cielo, dijo con voz firme. Si el sol arde sin sabiduría, su luz será una maldición para la tierra. Tezcatlipoca rugió con furia. Sus ojos relampaguearon como brasas encendidas. Su hermano osaba desafiarlo. Enfurecido, desenvainó su obsidiana oscura y se lanzó al combate, decidido a tomar por la fuerza el derecho de ser el sol. Quetzalcóatl respondió con la velocidad del viento, esquivando su embestida y contraatacando con un torbellino de energía. El choque de sus poderes estremeció la recién creada tierra, quebrando montañas y desatando tormentas. Tlaloc y Chalchiuhtlicue intervinieron para detener la batalla, pues sabían que, si la pelea continuaba, el mundo que tanto les costó forjar sería destruido antes de nacer. ¡Oh, basta!, bramó Tlaloc, golpeando el suelo con su cetro de relámpagos. Si seguimos luchando, no quedará nada que iluminar. Por primera vez, los dioses entendieron que su propia ambición podría condenar su creación. Pero el conflicto no había terminado. La lucha por la luz del mundo apenas comenzaba. Un destino sellado, el inicio de la era de los soles. Con una tregua temporal, los dioses comprendieron que el sol no podía ser creado por simple deseo o voluntad, sino que debía ser nacido del sacrificio. Uno de ellos tendría que entregarse por completo. Quemar su esencia, renunciar a su forma, y convertirse en la llama eterna que daría luz al mundo. Así, se prepararon para el primer gran sacrificio. La historia de los 5 soles estaba por comenzar, y con ella,
el destino del universo quedaría sellado. El primer sol, la era de los jaguares. El universo aguardaba en sombras, expectante. Los dioses habían creado el mundo, pero su obra seguía incompleta. La tierra y los mares dormían bajo la negrura infinita del cielo, esperando el fuego divino que los despertara. Fue entonces cuando Tezcatlipoca, el espejo humeante, habló. Yo seré el sol. Su voz resonó como un trueno en la inmensidad. Feroz, ambicioso, temerario, se alzó por encima de sus hermanos y saltó al firmamento, ascendiendo en una llamarada oscura. Su cuerpo ardió con una luz fría y espectral, y en el centro del cielo surgió el primer sol. La era de los jaguares había comenzado. La creación de los primeros humanos, gigantes sobre la tierra. Bajo la mirada de Tezcatlipoca, el mundo comenzó a cobrar vida. Los vientos dejaron de ser errantes y recorrieron la tierra con propósito. Las montañas emergieron con aún más grandeza, los ríos rugieron con nueva fuerza, y el cielo, antes un manto de sombras, se tiñó con el fulgor crepuscular de su luz dorada y oscura a la vez. Pero el mundo no podía existir sin habitantes. Así, Tezcatlipoca creó a los primeros hombres. No eran como los humanos que hoy pueblan la tierra. Eran gigantes, colosales y poderosos, tan altos como los árboles más antiguos y fuertes como el mismo pedernal. Se movían con pasos que hacían temblar la tierra, y su voz era como el estruendo del trueno. Eran los hijos del primer sol, forjados a su imagen, dominantes, imponentes, y llenos de la furia del dios que les dio vida. Los gigantes poblaron el mundo y lo reclamaron como suyo. Bajo la luz de Tezcatlipoca, reinaron como los amos indiscutibles de la creación. Pero su reinado estaba destinado a terminar en sangre y sombras. La rivalidad de los dioses, Quetzalcóatl desafía a Tezcatlipoca. Desde las alturas celestiales, Quetzalcóatl observaba con desconfianza. Sabía que Tezcatlipoca no era un gobernante benevolente. Su luz era sombría, su poder absoluto. Los gigantes eran fuertes, pero arrogantes y salvajes. No conocían la piedad ni el equilibrio. Esto no es justo, murmuró Quetzalcóatl, el viento divino. El mundo no puede estar gobernado solo por la fuerza bruta. La luz debe traer sabiduría, no solo dominio. El resentimiento creció en su corazón. No podía permitir que Tezcatlipoca reinara solo. Decidido a corregir lo que consideraba un error, Quetzalcóatl desató su furia. Con un solo suspiro, liberó el poder de los vientos, huracanes que sacudieron la tierra y estremecieron los cielos. Las ráfagas se alzaron con una ferocidad imparable, empujando a Tezcatlipoca fuera del firmamento. El dios del espejo humeante cayó desde lo alto, lanzando un alarido de furia que rasgó los cielos. Su luz se apagó y el mundo quedó en penumbras una vez más. Los gigantes, desconcertados, miraron hacia el cielo vacío. Su dios había caído. Pero Tezcatlipoca no era un dios que aceptara la derrota. Si yo no puedo gobernar este mundo, nadie lo hará. Rugió con una ira colosal. Y con ese grito, desató su venganza. La venganza de Tezcatlipoca, el fin de la primera era. Desde las profundidades de la tierra, Tezcatlipoca invocó a sus criaturas más feroces, los jaguares. No eran simples bestias, sino demonios de su propia esencia, seres creados con su rabia, su sombra y su sed de destrucción. De los bosques emergieron manadas de jaguares gigantes, con ojos como brasas encendidas y colmillos capaces de partir la piedra. El mundo se convirtió en un campo de caza. Los dioses observaron en silencio mientras los jaguares descendían sobre los gigantes. Las bestias se lanzaron sobre ellos con una ferocidad devastadora. Los colosos, que hasta entonces se creían invencibles, gritaron en agonía al sentir sus gargantas perforadas por los colmillos de sus propias creaciones. Uno a uno fueron cayendo, despedazados por la furia de su propio dios. Fue una masacre. El sonido de huesos quebrándose y carne desgarrada se mezcló con los rugidos de los jaguares. El mundo se sumió en un silencio mortal. No quedó ninguno. El primer sol había sido destruido. Y con él, la primera era llegó a su fin. Un nuevo comienzo, y un destino de ruina. Cuando la última sombra de los jaguares desapareció en la espesura de los bosques, los dioses contemplaron la desolación que había quedado atrás. Tezcatlipoca,
todavía herido, se alzó una vez más, cubierto por la humareda de la destrucción que él mismo había causado. Ninguno de ustedes está por encima de mí, gruñó, mirando a Quetzalcóatl. Recuerda esto, hermano, porque el ciclo aún no ha terminado. Quetzalcóatl, con el rostro sombrío, comprendió que la guerra entre ellos estaba lejos de acabar. Pero también entendió algo más: el mundo no podía quedar vacío. La tierra había sido bañada en sangre, pero aún estaba ahí. El sol debía renacer. Había que intentar de nuevo. La segunda era estaba a punto de comenzar. Prólogo al próximo capítulo: el segundo sol, la era del viento. La humanidad debía renacer, pero esta vez, con una esencia distinta. Los dioses sabían que no podían repetir el error del pasado. Quetzalcóatl, con su sabiduría infinita, tendría la siguiente oportunidad de crear un nuevo sol. Pero su era también estaba destinada a terminar en tragedia. Un nuevo ciclo estaba por comenzar. ¿Podrá el segundo sol traer estabilidad? ¿O el destino del mundo ya está escrito en la destrucción? El segundo sol, la era del viento. El mundo estaba en ruinas. El primer sol había caído. Los rugidos de los jaguares aún parecían resonar entre los valles vacíos, como ecos de una masacre imposible de olvidar. Las sombras de la destrucción se extendían por la tierra. Pero el mundo no podía permanecer en la oscuridad. Desde el horizonte de lo divino, Quetzalcóatl observó la devastación y sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que no podían dejar que el mundo quedara vacío, que la creación se había desvanecido por la arrogancia y la guerra. Era tiempo de un nuevo intento, de una nueva humanidad. Entonces, Quetzalcóatl se alzó y habló. Yo seré el nuevo sol. Y con ese decreto, la segunda era comenzó. El nacimiento del segundo sol y la nueva humanidad. Cuando Quetzalcóatl ascendió al cielo, el mundo fue bañado por su luz. Pero esta no era una luz sombría y feroz como la de Tezcatlipoca. Era una luz de sabiduría, de equilibrio, de esperanza. El día volvió a nacer, y con él, una nueva humanidad. Esta vez, los hombres no eran gigantes ni bestias de fuerza bruta. Eran más ágiles, más ingeniosos, seres moldeados con una conexión más profunda con el viento y el espíritu. Se movían con gracia y rapidez, aprendían con facilidad, y vivían en armonía con el mundo. Los dioses los observaron con atención. Parecían perfectos. Pero Tezcatlipoca no había olvidado la humillación sufrida a manos de Quetzalcóatl. El espejo humeante seguía ardiendo en cólera. Y la venganza en los dioses no era algo que se olvidara fácilmente. ¿Crees que puedes gobernar sin pagar un precio, hermano?, murmuró Tezcatlipoca desde las sombras. Este mundo es mío tanto como tuyo. Y si no puedo reinarlo, entonces lo destruiré. La ira de Tezcatlipoca, la maldición de los monos. Desde su reino de oscuridad, Tezcatlipoca descendió al mundo de los hombres con un propósito aterrador. No iba simplemente a aniquilarlos como lo había hecho antes. No. Esta vez su castigo sería cruel, degradante. Con su magia oscura, alteró la esencia misma de la humanidad. Los hombres comenzaron a sentir cómo sus cuerpos se encogían. Sus dedos se alargaban, sus rostros se transformaban, sus voces se convirtieron en chillidos inhumanos. Donde antes había seres pensantes, ahora había criaturas de largos brazos y cuerpos ágiles. Se habían convertido en monos. Quetzalcóatl, desde su trono en el cielo, observó con horror cómo su amada humanidad era despojada de su intelecto y convertida en animales que solo podían trepar y gritar sin propósito. Tezcatlipoca, detente, rugió con un trueno. Pero su hermano solo rió. Había sido derrotado como sol, pero no como destructor. Y entonces, lanzó su golpe final. El gran huracán, el fin de la segunda era. El cielo se oscureció. El aire, que antes era apacible y libre, se convirtió en un arma de destrucción. Desde los 4 rumbos del mundo, Tezcatlipoca invocó los vientos más violentos que jamás habían existido. Tormentas colosales nacieron en el horizonte y avanzaron con furia incontenible, arrasando montañas, desgarrando bosques, levantando los mares en columnas de agua que cubrían la tierra. Los monos, la humanidad caída, chillaban y se aferraban a las ramas de los árboles,
tratando de resistir la furia del huracán. Pero el viento no tenía piedad. Todo fue destruido. Las montañas fueron barridas. Los ríos se evaporaron en la tormenta. Los cielos se volvieron grises, cargados de ira y furia. Los dioses contemplaron en silencio cómo la segunda humanidad era erradicada, como los últimos restos de un mundo fallido se perdían en el aire. Y cuando finalmente el último grito se apagó, cuando la última piedra fue derribada, el mundo quedó vacío otra vez. La caída del segundo sol y la promesa de un nuevo intento. Quetzalcóatl descendió del cielo, agotado, herido por la devastación de su creación. Se arrodilló en medio de un paisaje cubierto de polvo y ruinas. Nada había quedado en pie. El dolor en su corazón era indescriptible. Había fallado. Su humanidad había sido convertida en bestias, y luego arrebatada por los vientos. Todo había terminado en tragedia una vez más. Pero entonces, sintió una brisa suave. No era como los vientos furiosos que habían destruido su mundo. Era un viento cálido, un susurro del universo. Y en ese susurro, Quetzalcóatl comprendió que no debía rendirse. El ciclo debía continuar. Una nueva humanidad debía nacer. Había que intentarlo de nuevo. Prólogo al próximo capítulo, el tercer sol, la era del fuego. Pero esta vez no sería Quetzalcóatl quien trajera la nueva era. Los dioses aún no habían probado el fuego, y su próxima creación sería forjada en llamas y cenizas. Pero como las eras anteriores, el destino tenía escrito su final en la destrucción. ¿Podrá la humanidad resistir el poder del fuego? ¿O el tercer intento será su caída definitiva? El tercer sol está por nacer, y con él, una nueva tragedia. El tercer sol, la era del fuego. La nueva esperanza, Tlaloc como el tercer sol. El mundo había quedado vacío después del gran huracán. El segundo sol había caído, y los dioses contemplaban el desolador paisaje de un mundo arrasado por los vientos furiosos de Tezcatlipoca. No quedaba nada. Pero el tiempo de lamentaciones debía acabar. Los dioses se reunieron una vez más en el Omeyocan, la morada celestial, donde el gran Ometeotl los observaba en silencio, esperando su decisión. No podían permitir que la creación terminara allí. «Le hemos fallado 2 veces», dijo Quetzalcóatl, con la voz cargada de determinación. «Pero no nos rendiremos. Y debe haber un nuevo sol», afirmó Tezcatlipoca, sus ojos oscuros brillando con un destello de desafío. «Uno que perdure». El silencio se apoderó de los dioses. Ya no podían permitirse errores. Entonces, desde el fondo de los cielos, Tlaloc dio un paso adelante. «Yo seré el nuevo sol». Los dioses lo miraron con asombro. Tlaloc, el dios de la lluvia, aquel que controlaba las tormentas y los ríos, ahora ofrecía su esencia para traer la luz. «El mundo no puede vivir sin agua», continuó, «pero tampoco puede existir sin el calor del sol. Yo equilibraré ambas fuerzas». Y así comenzó la tercera era. El mundo bajo el sol de Tlaloc. Cuando Tlaloc ascendió al cielo, una nueva luz cubrió la tierra. Era un sol distinto a los anteriores. Su calor no era abrasador como el de Tezcatlipoca, ni tan suave como el de Quetzalcóatl. Era un sol fértil, un sol que traía consigo la promesa de lluvias que alimentarían los campos y darían vida a la tierra. Con su luz, la nueva humanidad nació. Los hombres y mujeres de esta era eran fuertes y trabajadores. Dependían del agua y del ciclo de las lluvias para sobrevivir, y adoraban a Tlaloc con devoción. Sabían que, si el dios de la lluvia se enfadaba, las sequías o las tormentas podrían destruir sus cosechas. Bajo su reinado, los campos florecieron y los ríos corrieron con abundancia. El mundo parecía en armonía por primera vez. Pero el destino no permitiría que la paz durara demasiado. La traición de Quetzalcóatl, el robo de Xochiquétzal. Desde lo alto del cielo, Quetzalcóatl observaba con atención. Había prometido no intervenir, pero en su corazón se encendía una chispa de descontento. No era envidia lo que sentía, sino duda. ¿Acaso este nuevo mundo sí perduraría? ¿Sería la era definitiva? El equilibrio de la creación pendía de un hilo, y sin quererlo, Quetzalcóatl fue el primero en romperlo. En el reino de Tlaloc, había una diosa que poseía una belleza incomparable,
Xochiquetzal, diosa de la belleza, el amor y las flores. Era la esposa de Tlaloc, su alegría y su fuerza. En su risa florecían los campos, y en su mirada, el agua cristalina de los ríos encontraba su pureza. Pero Quetzalcóatl se enamoró de ella. La observó desde su reino celeste, y la tentación lo consumió. No podía aceptarlo. No podía permitir que su amor permaneciera atrapado en el palacio de Tlaloc. Así que, una noche, descendió en forma de una serpiente emplumada y la robó. Xochiquetzal fue arrebatada del lado de Tlaloc. Cuando el dios de la lluvia despertó y descubrió su ausencia, el dolor lo destrozó. Su esposa, su musa, la luz de su reino, le había sido quitada. Y la tristeza pronto se convirtió en ira. La venganza de Tlaloc, la lluvia de fuego. Desde lo más profundo de su ser, Tlaloc rugió con furia. Quetzalcóatl, traidor. Me has robado lo más preciado. Las nubes se tornaron negras. Los vientos dejaron de soplar. El mundo, que hasta entonces había florecido bajo su luz, se sumió en un silencio opresivo. Y entonces, Tlaloc desató su furia. Ya no habría más lluvias de vida. En su lugar, cayó fuego del cielo. El agua, que antes alimentaba los campos, se convirtió en llamas ardientes. Los ríos hirvieron y se evaporaron en columnas de vapor asfixiante. Los hombres clamaron a los dioses, rogando piedad. Pero no hubo respuesta. Los mares se convirtieron en calderas hirvientes. Los campos fueron consumidos por el fuego. El cielo ardió. Las montañas explotaron en ríos de lava. Los hombres corrían aterrorizados, buscando refugio, pero no había escapatoria. Las llamas se alzaron más allá de lo imaginable. El mundo estaba muriendo una vez más. La última oportunidad, la transformación en aves. Pero no todos los hombres perecieron en el fuego. Algunos, en su desesperación, alzaron sus plegarias a los cielos. No rogaban por la salvación, porque sabían que la destrucción era inevitable. Solo pedían escapar. Y Quetzalcóatl, aún culpable por la tragedia, se conmovió. Descendió de los cielos y extendió su poder sobre aquellos que aún quedaban en pie. Su carne se cubrió de plumas. Sus brazos se transformaron en alas. Sus cuerpos se hicieron ligeros. Los últimos hombres se convirtieron en aves. Desde entonces, siguen habitando el mundo, recordando la era en la que los hombres fueron consumidos por las llamas. La tercera era había terminado. El tercer sol había caído. Y los dioses debían empezar de nuevo. Próximo capítulo, el cuarto sol, la era del agua. El fuego había arrasado la creación. Pero los dioses aún no se rendían. Esta vez, Chalchiuhtlicue, la diosa de los lagos y los ríos, asumiría el rol de sol. Pero su era terminaría en un diluvio que sumergiría al mundo entero. ¿Podrá la humanidad sobrevivir a la próxima prueba? El cuarto sol, el gran diluvio. La promesa de la compasión, Chalchiuhtlicue, el sol del agua. El cuarto sol, creado por la diosa Chalchiuhtlicue, parecía prometedor. Ella era la diosa de los lagos, los ríos y las aguas, la diosa benévola que amaba la vida en todas sus formas. Su dominio era el de la fluidez, la calma de las aguas que traían prosperidad y el equilibrio entre la tierra y el cielo. Chalchiuhtlicue, con su bondad innata, había sido elegida para iluminar el mundo, trayendo con ella una nueva era de paz y esperanza. Al principio, el mundo floreció bajo su sol sereno. Las aguas, aunque tranquilas, traían consigo una vibrante fuerza de vida. Los campos se regaban con suavidad, los ríos brillaban con claridad y los seres humanos, agradecidos, honraban a la diosa. Bajo el sol de Chalchiuhtlicue, la tierra parecía rejuvenecida. Las cosechas crecían, los animales vivían en armonía con los hombres, y el clima siempre era templado. Pero en las profundidades del cielo, una sombra comenzó a tomar forma, la sombra de Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y la guerra. Tezcatlipoca observaba con celos la paz que reinaba bajo la luz de Chalchiuhtlicue. Él, quien había traído destrucción en los soles pasados, ahora sentía que su poder se desvanecía ante la compasión del nuevo sol. En su corazón creció una feroz necesidad de venganza, de destruir lo que la diosa había construido.
Así que Tezcatlipoca ideó un plan astuto y, en las sombras de la noche, se acercó a Chalchiuhtlicue. La tentación de la duda, Tezcatlipoca siembra la tristeza. En un claro brillante, rodeada por los lagos que reflejaban la luz de su sol, Chalchiuhtlicue meditaba, observando el flujo sereno de las aguas. De repente, una figura oscura se materializó ante ella. Tezcatlipoca. Con su mirada profunda y sus palabras llenas de misterio, se acercó a la diosa del agua, y, con un tono que rozaba lo melancólico, comenzó a hablar. Chalchiuhtlicue, hermosa diosa, creadora de vida, he observado tu bondad y generosidad, pero, ¿no te has preguntado si realmente eres digna de tal poder? La diosa, sorprendida, le respondió con voz suave pero firme. ¿Qué quieres decir, Tezcatlipoca? Yo solo traigo lo mejor para el mundo, la suavidad del agua, la calma. Tezcatlipoca sonrió con su usual aire de misterio. ¿Pero acaso no ves? Quizás el agua que tanto amas está debilitando a los humanos, volviéndolos cómodos, incapaces de enfrentar la adversidad. ¿Y si tus bendiciones no son lo que necesitan? ¿Y si, en realidad, estás siendo una prisionera de tu propia bondad? Las palabras de Tezcatlipoca calaron profundo en el corazón de Chalchiuhtlicue. La duda se sembró. ¿Tú, quieres decir que no soy suficiente? Preguntó la diosa, con la voz quebrada por una emoción nueva, desconocida. Tezcatlipoca se acercó un poco más. Solo tú tienes la respuesta. ¿Qué pasaría si el mundo necesitara algo más que tus dulces aguas? ¿Qué pasaría si la fuerza y la adversidad fueran lo que los humanos realmente necesitan para sobrevivir? La diosa, vulnerable ante la astucia del dios oscuro, comenzó a dudar de sí misma. En sus ojos brilló una tristeza profunda que no podía comprender. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Su amor por los humanos realmente les estaba ayudando? ¿O los estaba haciendo débiles, incapaces de enfrentarse a la dureza de la vida? Tezcatlipoca observó su reacción con satisfacción. La semilla de la duda ya estaba plantada. El llanto de Chalchiuhtlicue, el diluvio comienza. Con el corazón lleno de incertidumbre, Chalchiuhtlicue se retiró al palacio celestial. La tristeza la envolvía. ¿Era su bondad un error? En su soledad, las lágrimas comenzaron a caer, y su dolor, profundo como los océanos, se vertió hacia el mundo. Las lágrimas de Chalchiuhtlicue no eran simples gotas de agua. No, lo que cayó del cielo era un torrente incontrolable. Las nubes se oscurecieron a su alrededor. Las lluvias se intensificaron. En cuestión de horas, el mundo que había florecido bajo su luz se transformó en un mar de desesperación. Las aguas crecieron. Ríos desbordados inundaron las tierras. Los lagos se expandieron hasta cubrir las montañas. El cielo ya no era un sol radiante, sino una espesa capa de tormenta. Los humanos gritaron y se ahogaron en las aguas crecientes, mientras el diluvio no cesaba. La transformación de los sobrevivientes, el último susurro de esperanza. Mientras el agua engullía al mundo, algunos humanos lograron sobrevivir, luchando por mantener la cabeza por encima del agua. Pero no había tierra firme en la que refugiarse. Las aguas no se detenían, y el cielo se mantenía implacable, arrojando su dolor sobre todo lo que existía. Pero en el último momento, Chalchiuhtlicue, ahora consumida por el dolor y el arrepentimiento, miró hacia los sobrevivientes. A pesar de la tragedia, una chispa de compasión aún brillaba en su corazón. No quería que la humanidad desapareciera completamente. Entonces, la diosa usó su poder una vez más. Transformó a aquellos que aún quedaban con vida en peces. Así, las criaturas humanas, que habían sido testigos de la destrucción de su mundo, se convirtieron en los habitantes del agua, en seres que nadaban en el océano, adaptados a la vida subacuática. La última esperanza para la humanidad era vivir en las profundidades, donde las aguas no destruirían, sino que salvarían. El mundo sumergido, el fin de la era del agua. El diluvio duró días, semanas, tal vez siglos. El mundo que una vez estuvo lleno de vida y humanidad se sumió en el olvido, cubierto por océanos infinitos. Chalchiuhtlicue se quedó sola, observando la creación que había destruido, lamentando su error y deseando poder revertirlo. Pero ya no había vuelta atrás. El cuarto sol había terminado, y el mundo ya no era el mismo.
El agua que había sido fuente de vida se había convertido en el arma de la ruina. Próximo capítulo, el quinto sol, el sacrificio de Nanahuatzin. La creación de un nuevo sol dependía ahora de un sacrificio heroico, uno que traerá la luz en un mundo devastado. Nanahuatzin, el dios humilde y generoso, se ofrecerá como la última esperanza para redimir a la humanidad. Pero su sacrificio, enfrentando el fuego y la muerte, solo podrá iluminar el cielo por un corto tiempo. ¿Cómo se levantará el nuevo sol y qué sacrificios traerá consigo? La creación del quinto sol, el sacrificio de Nanahuatzin. La última esperanza de los dioses, la larga sombra de la desesperación. Los cielos estaban ennegrecidos por la tragedia de las eras pasadas. La humanidad, ya transformada en peces, nadaba en un mundo de silencio y ruinas. Los dioses, al igual que las aguas, sentían una pesada carga sobre sus almas. Habían fallado. Las otras eras habían terminado en devastación, y el ciclo del sol había sido rota tras rota, sin encontrar la solución definitiva. En su desesperación, los dioses se reunieron en el corazón sagrado de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, donde los antiguos templos de piedra se erguían como testigos de la eternidad. La ceremonia que se preparaba no era solo una cuestión de creación, sino de redención. Los dioses ya no podían esperar más. Necesitaban un nuevo sol, uno que fuera el definitivo, uno que diera luz y vida para siempre. Pero, como en todas las creaciones, la luz solo podía nacer del sacrificio. Y para esta creación, el sacrificio tendría que ser supremo. El sacrificio prometido, 2 dioses frente a la llama. Entre las filas de los dioses, 2 de ellos destacaban por encima de todos: Nanahuatzin, el dios humilde y enfermo, y Tecusistecatl, el dios arrogante y lleno de orgullo. Nanahuatzin era un dios con el cuerpo marcado por la enfermedad, su piel estaba agrietada y su respiración era débil. Pero había en él una luz interna, una chispa de pureza y coraje que lo hacía un elegido. Tecusistecatl, por otro lado, era todo lo opuesto. Su vanidad y arrogancia lo hacían insoportable para muchos dioses, pero su apariencia era majestuosa, radiante, lleno de vigor y belleza. Ambos dioses estaban destinados a convertirse en el nuevo sol, pero el camino para llegar a ese destino sería diferente para cada uno. La ceremonia comenzó bajo un manto de tensas expectativas. El fuego de la creación se encendió, rugiendo con furia, como una bestia esperando devorar a los elegidos. Un altar fue preparado, rodeado por los dioses observadores, que en su silencio comprendían la importancia de este acto. El sol definitivo surgiría del sacrificio de uno o 2 de ellos. La tensión crecía con cada segundo, como si el aire mismo estuviera ardiendo. Nanahuatzin y Tecusistecatl se miraron, sabiendo que este sería el fin de todo, pero también el comienzo de algo nuevo. Tecusistecatl, confiado en su propio poder, fue el primero en acercarse al altar, la fuerza de su ego brillando en sus ojos. Soy el más digno, pensaba, yo soy el que debe iluminar al mundo, yo soy el más brillante. Sin embargo, un miedo desconocido se apoderó de su corazón. Dudó. El fuego ardiente delante de él parecía incendiar su alma, y por un momento se paralizó. Su arrogancia ya no lo impulsaba. El miedo a la muerte lo consumía. ¿Era él realmente digno? Tecusistecatl se acercó al fuego, pero retrocedió. El ego de un dios tan grande no podía rendirse. El sacrificio lo aterraba. El fuego parecía no solo querer consumir su cuerpo, sino su identidad. Nanahuatzin, el sacrificio desinteresado. Y entonces, un suave brillo emergió entre las sombras, como una estrella que se alza entre la oscuridad. Nanahuatzin, el dios débil y enfermo, avanzó sin dudar. Su alma era pura, sin miedo, sin orgullo. La humildad que lo caracterizaba lo hacía más fuerte que cualquier dios que hubiera caminado antes. Los dioses lo miraban con asombro mientras Nanahuatzin se acercaba al altar, su cuerpo quebrantado por la enfermedad, pero su espíritu intacto, radiante. Él sabía lo que debía hacer, y sin mirar atrás, se arrojó al fuego. El sacrificio fue tan completo que el cielo mismo se iluminó. El fuego consumió su cuerpo, pero su alma se fundió con la esencia del sol. Una luz deslumbrante surgió, más brillante y pura que cualquier sol anterior. Los dioses se inclinaron ante el acto supremo de valentía y sacrificio. Nanahuatzin había dado su vida por el renacimiento del mundo,
por la creación de un sol que nunca moriría. La luz del nuevo sol brilló con fuerza infinita, iluminando los cielos y los corazones de todos los dioses. Nanahuatzin se había convertido en el quinto sol, y su sacrificio no solo trajo la luz, sino que transformó la naturaleza misma del sol. El fuego que lo consumió se convirtió en vida para todo lo que existiera, y las sombras de las eras pasadas comenzaron a disiparse. El mundo respiraba una nueva esperanza. Tecusistecatl, la vergüenza de la luna. Tecusistecatl, mientras tanto, había observado el sacrificio de Nanahuatzin desde las sombras, con su arrogancia desmoronada, su corazón lleno de vergüenza y desesperación. ¿Cómo podría él, el dios del orgullo y la belleza, enfrentarse a este acto de humildad y sacrificio puro? Su propio miedo lo había dejado fuera de la ceremonia, dejando que otro ocupara su lugar. En su humillación, Tecusistecatl no podía soportar la condena de su propio ego. En un arranque de desesperación, se lanzó al fuego, pero ya era demasiado tarde. El sol ya brillaba con el sacrificio de Nanahuatzin. Tecusistecatl, aunque consumido por las llamas, no alcanzó la pureza de Nanahuatzin. Su luz era débil, sombría, opaca. No podía brillar como el sol, y en su vergüenza, se transformó en la luna. Un satélite de la luz de Nanahuatzin, condenada a seguirlo, pero siempre inferior, siempre buscando la luz que él mismo había rechazado. El quinto sol, un renacer y un nuevo comienzo. Con la creación del quinto sol, el mundo renació. La oscuridad de las antiguas eras comenzó a desvanecerse. El sacrificio de Nanahuatzin no solo trajo luz al mundo, sino que también trajo una nueva esperanza para la humanidad. El sol de Nanahuatzin iluminó el mundo por primera vez en su pureza. Los humanos, aquellos que aún quedaban, comenzaron a sentir la cálida luz sobre sus cuerpos. El mundo despertó a una nueva era, una era de renacimiento. El sacrificio de Nanahuatzin no solo había creado un sol inmortal, sino que también había marcado el comienzo de una nueva posibilidad de vida. Tecusistecatl, por su parte, vivió en la sombra de la vergüenza. Su luz nunca fue tan brillante como la de Nanahuatzin, pero en su papel como la luna, encontró un propósito de humildad, aunque siempre recordaría que él había tenido la oportunidad de ser el sol, pero su orgullo lo había destruido. Reflexión final. El quinto sol, nacido del sacrificio, de la humildad y la pureza, ilumina el mundo con su luz eterna. Los dioses, tanto los humildes como los arrogantes, han dejado su huella en la creación de este nuevo ciclo. Y mientras la humanidad observa el sol, saben que la creación más poderosa viene siempre del sacrificio más grande. ¿Qué futuro les espera bajo la luz del quinto sol? ¿Serán capaces de mantener la paz que los dioses crearon, o el ciclo del sacrificio continuará eternamente? El sol detenido y el sacrificio de los dioses. La inmóvil danza del sol. Con el quinto sol finalmente creado, el mundo respiró aliviado. La luz inunda los cielos, las tierras secas reviven, y la humanidad comienza a crecer bajo la esperanza de un sol que brilla con fuerza infinita. Sin embargo, pronto los dioses se dieron cuenta de que el sol no se movía. Estaba inmóvil, congelado en su órbita, atrapado en la misma quietud que había marcado tantas eras pasadas. A pesar de su fuego deslumbrante, a pesar de su luz poderosa, el sol parecía carente de energía, como si no tuviera fuerza para completar su ciclo. El cielo estaba lleno de tensión, como si todo estuviera detenido en un suspiro interminable. La creación había alcanzado su clímax, pero el mundo seguía en espera. Las sombras no se movían, el día y la noche no avanzaban, y el tiempo, ese dios invisible, se encontraba suspendido. Los dioses sabían que algo debía hacerse. Era la paradoja de la creación, el sol había sido hecho para brillar, para dar vida, pero algo le faltaba. Sin el movimiento del sol, el ciclo de la vida sería incompleto. El mundo podía tener luz, pero sin el ciclo del sol, la vida sería estática, atrapada en un eterno amanecer. Los dioses, reunidos en la cima de Teotihuacán, miraron al cielo y comprendieron lo que debían hacer. El sacrificio de los dioses, la sangre como fuente de vida. El sol había nacido gracias al sacrificio de Nanahuatzin, pero este sacrificio, aunque grande, no era suficiente. El sol necesitaba más, necesitaba energía para moverse, para dar vida, para girar sobre el horizonte.
La creación no era un acto único, sino una danza continua que debía ser alimentada con la misma pasión con la que había sido gestada. Los dioses comprendieron que para que el sol pudiera moverse, cada uno de ellos tendría que entregar lo más preciado que poseían, su sangre. Solo la energía vital de los dioses podría hacer que el sol comenzara su danza, girando sobre el cielo, trayendo día y noche, luz y sombra, vida y muerte. Cada dios sabía que, al entregar su sangre, entregaba su vida, pero también un propósito mayor, asegurar que el ciclo del sol nunca se detuviera, que la humanidad pudiera seguir viviendo, creciendo y buscando la luz en cada rincón del mundo. La desesperación y la decisión de los dioses. Las sombras en el corazón de Teotihuacán se alargaban mientras los dioses debatían su destino. Algunos dudaban. Otros se resistían. Pero no había otra opción. El mundo, tal como lo conocían, peligro, vida y esperanza, dependía de su sacrificio. Como seres eternos, comprendían que su existencia estaba entrelazada con la supervivencia del mundo, pero este era el momento definitivo. El acto que probaría si la creación podía ser sostenida por el sacrificio infinito. El gran Tlaloc, el dios de la lluvia, fue el primero en dar su sangre. Con lágrimas ardientes, alzó su espada y se cortó la palma. Su sangre, cargada de agua y energía cósmica, fluía como un torrente, alimentando al sol, despertando la furia de las tormentas que habitaban en su ser. Con su sacrificio, el sol comenzó a moverse, pero apenas unos instantes después, se detuvo una vez más. Algo más debía suceder. Tezcatlipoca, el dios del espejo y la oscuridad, lleno de resentimiento y desafío, siguió el ejemplo. Él, que había sido el gran causante de las ruinas de las eras anteriores, ofreció su propia sangre como un acto de redención. Con su fuerza cósmica, el sol brilló con un destello negro. Un crisol de oscuridad y luz. El sol empezó a girar, pero aún faltaba algo más profundo y oscuro. El último sacrificio, la larga ruta del corazón. Finalmente, el sacrificio de los más humildes y más poderosos se dio. Quetzalcóatl, el gran serpiente emplumada, se acercó al altar, la fuerza de su viento y su capacidad para transformar las sombras en luz corrieron a través de su ser. Pero en sus ojos había algo diferente. Ya no era el dios joven e impetuoso. En sus ojos brillaba la sabiduría adquirida a lo largo de las eras, y el sacrificio que ofrecía era mucho más que sangre. El corazón de Quetzalcóatl fue arrancado de su pecho con manos temblorosas. La fuerza vital, el último respiro de su ser, se vertió en el altar, mientras el sol comenzó a moverse con más rapidez. El sacrificio de Quetzalcóatl fue el último eslabón de la cadena que movió al quinto sol. Cuando su corazón fue quemado en las llamas sagradas, el cielo tembló. El sol giró por primera vez. Los dioses miraron hacia abajo, satisfechos, pero el precio había sido grande. Los últimos vestigios de la luz del sol se expandieron, una luz que iluminó todas las tierras conocidas y más allá, como un recordatorio del gran sacrificio hecho para que el mundo siguiera su curso. El sol comienza a girar, la era del quinto sol. El sacrificio de los dioses no solo alimentó el movimiento del sol, sino que también cambió la propia esencia del mundo. El sol comenzó su danza, pero con cada paso que daba, el mundo veía las cicatrices de lo que había costado. El ciclo de la vida y la muerte comenzó de nuevo. El quinto sol, ahora móvil, giraba con la fuerza de la vida y la muerte, trayendo consigo la esperanza y la devastación. La humanidad despertó de su largo sueño. Aunque la luz estaba completa, la tierra estaba marcada por la guerra interna de los dioses. El sacrificio de cada uno de ellos había dejado una huella, no solo en los cielos, sino en el mismo corazón del mundo. Ahora, cada rincón de la tierra conocía el precio de la luz, el precio del sacrificio. Reflexión final, el precio de la creación. Así comenzó la era del quinto sol, la era en la que el sol gira, el tiempo avanza y el ciclo del mundo nunca se detiene. Pero los dioses sabían, como nunca antes, que todo se había pagado con sangre. La vida, la existencia misma, se mantenía no por voluntad, sino por sacrificio. El sacrificio de aquellos que lo habían dado todo para que el sol siguiera brillando. Ahora, bajo el quinto sol, la humanidad vive, siempre buscando la luz. Pero el sacrificio de los dioses perdura, en cada amanecer, en cada ocaso, como un recordatorio de que la creación,
y la vida misma, son mantenidas por la sangre, el dolor y la redención eterna. La profecía del fin del quinto sol. El último susurro de los dioses. Los dioses, reunidos en el altísimo Teotihuacán, miraban con una mezcla de satisfacción y temor el mundo bajo el quinto sol. El sol brillaba con fuerza, desatando su luz dorada sobre la tierra, iluminando los valles, las montañas y los ríos que antes estaban sumidos en las sombras del caos. La humanidad, ahora en su plenitud, disfrutaba de la promesa de un nuevo comienzo, pero los dioses sabían algo que los mortales aún ignoraban: el quinto sol no sería eterno. Era inevitable. Los dioses, eternos y sabios, conocían el curso de los ciclos cósmicos. Y aunque el sacrificio de sangre había dado nueva vida al sol, sabían que, para mantener su brillo, para que el sol siguiera en su curso, la humanidad debía alimentar su energía. Cada día que pasaba, el sol necesitaba más y más sacrificios para mantenerse en movimiento. Los dioses sabían que, si la humanidad no ofrecía suficiente, el sol se apagaría y el mundo caería en el caos absoluto. Con gran solemnidad, Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y el reflejo, fue el primero en anunciar la verdad que había estado oculta en lo más profundo de los cielos. El quinto sol no será eterno. No importa cuánto lo protejan, no importa cuánta sangre derramen. El sol se apagará cuando llegue su momento, y será destruido por los terremotos que harán temblar la tierra. El fin del quinto sol está predestinado. Solo una cosa puede mantenerlo vivo: la sangre. La humanidad deberá ofrecerla, una y otra vez, para que el sol siga en su ciclo. El aire se hizo pesado con las palabras de Tezcatlipoca, como si el mismo cielo se hubiera oscurecido por un instante. Los dioses miraron a los mortales con una mezcla de pena y compasión. Sabían que el sacrificio de los humanos sería crucial, que, sin ellos, el mundo se desplomaría en la oscuridad. La furiosa revelación del destino. La revelación cayó como un rayo sobre la tierra. Los humanos, que durante tanto tiempo habían disfrutado de la luz de un sol lleno de vida, pronto comprenderían que esa luz se sustentaba en la muerte. El destino del quinto sol estaba sellado, los sacrificios serían su única salvación. Sin embargo, esta carga sobre los hombros de la humanidad no se podía soportar por igual. No todos los hombres y mujeres serían capaces de comprender el peso de lo que estaba por venir. En una ceremonia trascendental, Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y el viento, habló con la humanidad, revelando la profecía. El sol necesita sangre, dijo con voz grave. Para que el sol brille, para que el ciclo continúe, se requiere sacrificio. Y este sacrificio debe ser constante. El sol es alimentado por la vida misma, y si la sangre no se derrama, la tierra se sumirá en la oscuridad, y los terremotos sacudirán el mundo. Al oír estas palabras, la humanidad se llenó de temor y asombro. ¿Deberían ofrecer su sangre? ¿Estaban condenados a alimentarse con la muerte para sobrevivir a la luz? ¿Serían los sacrificios la única forma de evitar la catástrofe? La respuesta estaba clara, aunque no era fácil de aceptar: el sol solo seguiría su curso si se ofrecían sacrificios humanos. La vida de los hombres y mujeres se volvería un regalo para los dioses, un precio por la luz que los mantenía con vida. La formación del pueblo elegido. Los dioses sabían que la humanidad no podría soportar esta carga sin una guía. Y fue en ese momento, cuando el sol brillaba con su mayor intensidad, que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, habló con voz feroz y decidida. Un pueblo será elegido, proclamó, su voz resonando como el eco de una batalla. Un pueblo valiente y audaz, que entenderá la importancia de los sacrificios y los ofrecerá con honor y devoción. Este pueblo se levantará para sostener el quinto sol. Serán los guardianes del sacrificio, los encargados de alimentar al sol con su sangre. Será su destino, su sacrificio eterno. La profecía del pueblo elegido se cumplió con la aparición de los mexicas, quienes, guiados por Huitzilopochtli, comenzaron a entender la magnitud de su misión. Ellos serían los que alimentarían al sol. Ellos serían los que, con valentía, enfrentarían la muerte para asegurarse de que el sol nunca se apagara. En la gran ciudad de Tenochtitlán, nacía una tradición sagrada, una tradición que se forjaría con fuego y sangre. La misión de los mexicas: el sol como regalo y maldición. Los mexicas, como pueblo elegido, comprendieron la tristeza y la gloria de su destino.
Sacrificar la vida humana no era solo un acto de fe, sino una necesidad desesperada para evitar el colapso del mundo. Cada sacrificio representaba una luz renovada, una esperanza alimentada que devolvía la vida al quinto sol. Cada sangre derramada era una donación al sol, un pacto entre la humanidad y los dioses que nunca podría romperse. Los sacrificios se convirtieron en rituales, en ceremonias con un poder brutal, donde la danza de los sacerdotes y el grito de los sacrificados se entrelazaban con la energía del sol. Las piedras de sacrificio, brillando bajo la luz dorada del sol, se cubrían con la sangre fresca de aquellos que, conscientes de su destino, ofrecían lo más preciado que tenían, su vida. Las ceremonias eran grandiosas, cargadas de intensidad y honor, pero también de dolor y sacrificio. La humanidad, aunque en parte aterrorizada por la magnitud de su misión, entendió que, sin estos sacrificios, el mundo perecería en la oscuridad. El último acto, la profecía del fin cercano. Pero, como todo ciclo, el quinto sol también tenía un final marcado. Con el paso de las generaciones, los dioses revelaron a los mexicas que, a pesar de sus esfuerzos, el sol no duraría para siempre. Su furia sería finalmente contenida por los terremotos, y cuando la tierra temblara con una violencia imparable, el quinto sol se apagaría, llevando consigo la vida que había sostenido por tanto tiempo. El miedo se apoderó de los corazones de los mexicas. Sabían que cada sacrificio era crucial, pero también sabían que el fin estaba cerca. La última revelación fue tan fuerte como un rayo caído del cielo: los terremotos serían los heraldos del fin. La gloria del sol se desvanecería en las grietas de la tierra, y el ciclo se cerraría. Los mexicas, al igual que todos los pueblos del mundo, tendrían que aceptar que, al final, el sacrificio no solo alimentaría al sol, sino que debería prepararlos para su inevitable desaparición. El destino del quinto sol, y de todos los pueblos que alimentaron su luz, estaba escrito en los cielos y en la sangre derramada. Nada sería eterno. Solo la profecía del fin continuaría, recordando a los hombres que todo tiene un precio, incluso la luz más brillante. ¿El último día del quinto sol es el fin? La última hora de la tierra. El cielo sobre la tierra temblaba, y el sol, en su máxima brillantez, parecía dar su última llamarada de vida, como un guerrero herido que da su último suspiro antes de caer. El quinto sol, que había iluminado el mundo durante siglos, mostraba signos de agotamiento. Los vientos que antes eran cálidos y cargados de energía ahora se sentían como susurros de muerte. La tierra temblaba en su lecho, y las grietas en el suelo comenzaban a expandirse como heridas abiertas de un ser que ya no podía sostener su vida. Las profecías, contadas por los ancianos y las voces de los dioses en las montañas sagradas, ya no eran solo relatos, eran la realidad palpable. El destino del quinto sol, como todo en el ciclo del tiempo, estaba marcado. Los grandes terremotos vendrían, sacudiendo los cimientos de la existencia y, con ellos, la destrucción total. La tierra misma, el hogar de todos los seres vivos, caería en pedazos. La humanidad, que durante tanto tiempo había luchado por mantener el sol en su pleno esplendor, ahora enfrentaba la inevitable oscuridad. La pregunta que se planteaba en cada rincón del mundo era: ¿es este el fin? La profecía ruge en el viento. En Tenochtitlán, la gran capital de los mexicas, los temores habían comenzado a materializarse. Los sacerdotes y los guerreros, aquellos que una vez se levantaron con orgullo bajo el sol radiante, miraban al cielo con una mezcla de esperanza y desesperación. Los antiguos códices hablaban de un último día en que el sol se apagaría, su luz sería tragada por las profundidades del cielo, y la tierra temblaría con tal furia que incluso las montañas se desmoronarían. En el gran templo de Tenochtitlán, donde los sacrificios se ofrecían a diario, los sacerdotes preparaban el último gran ritual. El sacrificio ya no era solo para alimentar al sol, sino para prepararse ante la posible destrucción. Sabían que nada podría evitar el fin del quinto sol, pero algunos se aferraban a la esperanza de que, tal vez, algo mágico, divino, pudiera intervenir. Un susurro recorrió las calles de la ciudad, un rumor que hablaba de los terremotos que empezarían al caer la noche. Las casas temblaron con un estremecimiento profundo, como si la propia Madre Tierra intentara advertirles. La luz del sol se tornaba extraña, un color dorado apagado, como si el sol mismo estuviera llorando por lo que estaba por venir. El último suspiro del sol. La tierra vibraba con una violencia creciente.
Cada paso que daban los mexicas parecía marcar el ritmo de los terremotos que se acercaban. Las montañas crujían como si la propia Madre Tierra estuviera despertando de un sueño profundo, un sueño que ya había durado demasiado. Los ríos, que antes fluían tranquilos, ahora se desbordaban con furia, arrasando todo a su paso. Las aguas, como el llanto de un ser abandonado, se desbordaban por las costas y cubrían las tierras que antes fueron fértiles. El pueblo de Tenochtitlán vivió la angustia del fin cercano con cada temblor. Los sacerdotes oraban a los dioses, pidiendo con fervor la misericordia divina. No puede ser el final, murmuraban entre ellos. Quizás hay algo más que podemos hacer. Pero en sus corazones sabían la verdad. El fin del quinto sol estaba sellado, y la destrucción de la humanidad era inevitable. En ese momento, mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, hubo una ruptura en el aire. La tierra tembló con tal violencia que las paredes de las casas se desplomaron, y un rugido desgarrador llenó el cielo. Las sombras crecían, alargando sus dedos oscuros hacia la luz moribunda, mientras el quinto sol desaparecía poco a poco, llevándose consigo todo lo que había creado. El eterno retorno del ciclo del sol. En medio de la devastación, el gran sacerdote, de rostro grave, miró al cielo, donde los últimos vestigios del sol se desvanecían. Con los ojos llenos de lágrimas, comprendió el significado profundo del destino que había sido escrito en las estrellas desde tiempos inmemoriales. El ciclo del sol, el eterno retorno, no era solo un destino, sino una danza infinita de creación y destrucción. El fin del quinto sol, al igual que el de los anteriores, sería seguido por la llegada de un nuevo sol, otro ciclo en el que los seres humanos tendrían que ofrecerse de nuevo en sacrificio para mantenerlo encendido. La profecía no hablaba solo de un fin absoluto, sino de un ciclo eterno de vida y muerte. Los dioses, que habían otorgado luz a la humanidad, también sabían que su creación era efímera, que el fin del sol no es el final definitivo, sino el preludio de una nueva era, de un nuevo ciclo que tomaría su lugar. ¿Qué sucede cuando el sol muere? ¿Es el fin o simplemente el inicio de algo nuevo? El sacerdote recordó las palabras de Quetzalcóatl, quien siempre enseñó que el tiempo no es lineal, sino circular, como los movimientos de los astros, los ciclos del día y la noche, el fluir del agua. La vida es solo un eslabón en una cadena interminable de renacimiento y destrucción. El sol morirá, pero renacerá en otra forma, bajo otro ciclo, comenzando un nuevo tiempo en el que los seres humanos deberán sacrificarse una vez más para asegurar la continuidad de la luz. El amanecer de un nuevo ciclo. Y así, mientras las últimas sombras del quinto sol se disolvían en la negrura total, la humanidad, abrazada por la desesperación y la esperanza, entendió que el fin del mundo era solo un paso hacia lo inevitable. El quinto sol, como los anteriores, moriría, pero con su muerte nacía un nuevo sol, una nueva era. En ese amanecer oscuro y lleno de incertidumbre, el último susurro de los dioses se dejó escuchar. Este es el fin de este ciclo, pero el ciclo nunca termina. Es eterno. Solo aquellos que comprendan la circularidad del tiempo y el sacrificio necesario para que la vida continúe, podrán avanzar en la danza del eterno retorno. La humanidad, aunque aterrada, sabía que su destino estaba tejido en la sangre y la luz, en la muerte y el renacimiento. Y mientras el ciclo de los soles continuaba, también lo harían los sacrificios, y con ellos, la esperanza de que, a pesar de la oscuridad, siempre habrá un nuevo amanecer. La historia del quinto sol es una profunda representación de la circularidad del tiempo, un concepto que está presente en muchas culturas y filosofías. En el caso de los mexicas, esta visión del mundo se articuló de manera clara a través de las diversas eras solares, donde cada sol representa una etapa en la existencia de la humanidad, marcada por la creación, el sacrificio, la destrucción y, nuevamente, la creación. A lo largo de estos ciclos, la humanidad está llamada a vivir bajo una constante tensión entre la fuerza vital que genera la luz del sol y la necesidad de sacrificio para mantener esa luz encendida. El fin del quinto sol nos invita a reflexionar sobre el papel del sacrificio en nuestras vidas y en nuestra relación con el mundo natural y lo divino. Los sacrificios humanos, tan presentes en la cosmovisión mexica, no eran solo actos de devoción hacia los dioses, sino también una representación de la interconexión entre la vida y la muerte. Un reconocimiento de que nada en el universo está exento de sufrimiento y transformación. Al igual que el sol se apaga y renace, así también nuestras vidas están marcadas por momentos de oscuridad y luz, y a menudo,
es en las sombras donde surgen las lecciones más profundas. La narrativa de los soles no es solo una historia de la extinción de la humanidad en diversas formas, sino también una metáfora de la lucha constante por la supervivencia y el sentido. Cada era está marcada por un desequilibrio, por la intervención de los dioses que, en su propio entendimiento de lo que significa ser divino, llevan a la humanidad hacia un destino trágico que solo puede ser superado a través del renacimiento. Pero este renacimiento no es gratuito, siempre implica sacrificio. La humanidad, por más que sufre, sigue buscando la luz, aún en los momentos más oscuros. En el caso de la destrucción final del quinto sol y los terremotos que marcan su fin, podemos ver una representación de los conflictos internos de la humanidad, la incapacidad de ver el futuro y el temor ante lo desconocido. Los terremotos, en la visión mexica, no son solo fenómenos naturales, sino señales de una ruptura con el orden establecido. Un recordatorio de que el equilibrio es frágil y que la vida misma está en constante riesgo de desmoronarse. Los terremotos de nuestras propias vidas pueden ser momentos de crisis que nos hacen replantear todo lo que hemos construido, nuestras creencias y nuestros valores. Nos enfrentamos a nuestra fragilidad y, sin embargo, es en esos momentos cuando realmente se pone a prueba nuestra capacidad de renacer, de adaptarnos, de encontrar un propósito en medio del caos. Sin embargo, la gran lección que se desprende de esta historia es la idea del eterno retorno, la circularidad del tiempo y de la existencia humana. Al igual que los soles anteriores, el quinto sol no está destinado a durar para siempre. El ciclo de la vida es infinito, pero no es estático. Lo que los mexicas nos enseñan a través de sus mitos es que todo en la vida es transitorio, incluso aquello que parece más estable, como el sol que ilumina nuestros días. Cada final da paso a un nuevo comienzo, y en ese proceso de transformación continua, somos llamados a aprender, a evolucionar y a renovar nuestra relación con el mundo y con lo divino. El sacrificio, en este contexto, no solo debe verse como un acto de devoción religiosa, sino como un símbolo de la necesidad de dejar algo de nosotros mismos para continuar. Este sacrificio puede ser una decisión difícil, como la que enfrentaron los dioses en su sacrificio para dar vida al quinto sol. La entrega de algo importante, como nuestras creencias, miedos, inseguridades o incluso nuestras relaciones pasadas, es fundamental para que podamos avanzar hacia algo nuevo, algo más luminoso. Cada uno de nosotros enfrenta su propia versión de sacrificio, un cambio profundo en nuestra vida, una ruptura con lo que fuimos, una evolución hacia una versión más auténtica y madura de nosotros mismos. En última instancia, la historia del quinto sol nos recuerda que la vida y la muerte no son opuestas, sino interdependientes. La muerte del sol no es el fin, sino un paso necesario hacia el renacimiento. Las destrucciones que ocurren en nuestras vidas, ya sean físicas, emocionales o espirituales, son oportunidades para crear algo nuevo, algo más poderoso y trascendente. Este ciclo de muerte y renacimiento es, al mismo tiempo, una lección de humildad y de esperanza, pues nos enseña a no aferrarnos a lo que perecerá, sino a aprender a ver cada final como una posibilidad para reinventarnos. El último día del quinto sol es, por tanto, un recordatorio de que nosotros somos los creadores de nuestra propia luz, pero también debemos estar dispuestos a sacrificar algo de nosotros para mantenerla viva. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el ciclo eterno, sobre cómo nos relacionamos con el tiempo, con la muerte, con el sacrificio, y cómo podemos contribuir al resplandor del sol que aún ilumina nuestros días. En medio de la incertidumbre de nuestros tiempos, las historias de los soles mexicas nos llaman a vivir con la comprensión de que, aunque el futuro sea incierto y el final inevitable, cada ciclo trae consigo la posibilidad de un nuevo amanecer. Es en ese continuo retorno de la vida, en su fragilidad y su resistencia, donde encontramos el propósito y el sentido de nuestra existencia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.